Los vinos de Oporto. A mí me parece interesante los vinos de Oporto porque realmente tiene alguna curiosidad, y es la siguiente. Tiene dos curiosidades para mí. Dos curiosidades que son relativamente interesantes es que le llaman vino de Oporto y no lo debieran llamar vino de Oporto, pero le llaman vino de Oporto. Me hizo acordar de cosas que suceden mucho en la historia, que simplemente por una equivocación le colocan el nombre a las cosas. En este caso pasó lo mismo con los vinos de Oporto. Los vinos de Oporto son producidos en una región demarcada y reglamentada del Duero. Es una región del Duero. Cuando hablo del Duero estoy hablando del río Duero, y pues de una región de esa parte de aquí, y que es patrimonio de la humanidad. Pero esa región no está en Oporto, no señor. Esa región está más o menos a 100 kilómetros de Oporto, lo que hace que las uvas estén más o menos a 100 kilómetros de Oporto. Primero, las uvas que aunque hacen el vino de Oporto no están en Oporto, están a 100 kilómetros más o menos de Oporto. Miren, pues, no tiene por qué llamarse Oporto. La segunda cosa que llama la atención es que el vino se almacena y se hace el vino no en la ciudad de Oporto, sino en una ciudad al frente de Oporto que llaman Vilanova de Gaia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a pesar de lo anterior, que repito, las uvas se cosechan en una región que es la región del Duero y que están a 100 kilómetros de Oporto, el vino se llama vino de Oporto. Y lo segundo es que el vino se almacena, se fabrica y se hace en una ciudad al frente de Oporto que se llama Vilanova de Gaia, y a pesar de todo eso, se llama vino de Oporto. Ahora, el secreto del vino de Oporto, en que está ya después de tener claridad que le llaman vino de Oporto, a pesar de que la uva ni se cosecha en Oporto y que el vino no se hace en Oporto y que se llama vino de Oporto, quiero hacer una claridad. La diferencia de este vino es que estos vinos son hechos, pues el vino necesita una fermentación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos acá? No dejaron finalizar la fermentación y le echaron un aguardiente. Al echar ese aguardiente crearon, al terminar la fermentación a la fuerza, por decirlo, no dejaron que la fermentación terminara. Entonces no se deja que finalizar la fermentación, y esa no finalización de la fermentación es la que hace un vino especial, que es el vino de Oporto, que es el que estamos viendo nosotros. Como son vinos que le echan un aguardiente, son vinos que tienen un grado de alcohol relativamente muy alto, por eso le llaman vinos fortificados. Estos vinos nacieron realmente en el siglo XVI y XVII debido a la producción, al aumento del producto, debido a que se le echó como adición a ese vino un aguardiente para la fermentación. Ahora, como es un vino especial, ¿por qué? Porque al echar ese aguardiente, ¿qué sucedió con el vino? Lograron que el vino resistiera altas temperaturas, resistiera humedades y pudiera ser transportado por largos trayectos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Por el alcohol que se le echó. Ahora voy a explicar de dónde nació y por qué nació el vino de Oporto. Aquí estamos mirando diferentes copas con vino de Oporto. Pero entonces, volviendo a nuestro punto, que era de dónde nació el vino de Oporto, que tenemos que decir lo siguiente. Recuerden que el vino de Oporto, los viñedos estaban en la región vinícola del Alto Duero, y que está en Portugal. Antes del siglo XVII esta región era conocida naturalmente por los vinos, pero era a nivel local, por decirlo de alguna manera, no era a nivel internacional. ¿Qué pasó? 1678, o sea, en 1600, Inglaterra y Francia entran a pelear. Como entraron en una guerra, entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron a haber escasez de vino en el Reino Unido. Entonces, ¿por qué? Porque Francia, repito, Inglaterra y Francia entraron a pelear. Francia era la que producía los vinos, y Francia, cuando estaban en época de paz, le llevaba los vinos a Inglaterra. Al entrar a pelear con Inglaterra, ya Francia no le iba a mandar a exportar vinos, simplemente estaban en guerra, y entonces hubo escasez de vinos en el Reino Británico, en todo Inglaterra, por decirlo de alguna manera, y más aún en todo el Reino, o sea, lo que es en Gales, Escocia, Irlanda del Norte, o sea, en todo el Reino Unido, por decirlo de alguna manera. Para hacer frente a la escasez, Inglaterra, ¿qué recurrió? Necesitaba sus vinos, querían sus vinos, y entonces ellos comenzaron a buscar de dónde los traían, y comenzaron a traerlos de Portugal. Al traerlos de Portugal, los primeros vinos los traen de Portugal, ¿y qué pasó? ¿Se dañaron? Resulta que los vinos se dañaron.
se dañaron. ¿Por qué traen los vinos de Portugal? Porque Portugal en su momento era aliado de Inglaterra en cierta forma, no tenía que ver nada con Francia, a él le interesaba mover su mercado y entonces comenzaron, pero esos vinos que comenzaron a llevar ellos al comienzo se dañaron. ¿Por qué? Porque eran vinos que no eran por la temperatura, por la humedad, etcétera, etcétera, porque tenían que llevarlos de Portugal hasta Inglaterra. Entonces el vino se dañó, entonces se les ocurrió una idea. Y era que en unos monasterios ellos habían hecho que el vino durara un poco más, echándole a él aguardiente, como para que usted me entienda, le echaban aguardiente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo que hacía un monasterio, que era el monasterio de Lamego. Ese monasterio de Lamego, para modificar un poquitico los vinos, le echaban un aguardiente. Ellos dijeron, no, pues si el monasterio lo hacía así, le modificó y le mejoró, ¿por qué no lo podemos hacer aquí nosotros en Portugal? E hicieron lo mismo. Los comerciantes que eran más exactamente de Liverpool, adoptaron la técnica, utilizando la misma técnica que utilizaban en ese monasterio, que es el monasterio de Lamego, para modificar el vino. Y esta técnica, ¿en qué consistía? En añadir brandy. Entonces, pues que es una forma de aguardiente, digámoslo de alguna manera. Entonces ellos añadieron brandy al vino durante la fermentación, interrumpieron así el proceso de fermentación y el resultado fue un vino con mayor contenido de alcohol. Entonces se produce un vino con mucho más contenido de alcohol y un vino a su vez también con un sabor mucho más dulce, debido a que el azúcar remanente no terminó de fermentarse. Como no terminó de fermentarse, permaneció en el vino y entonces era un vino mucho más, digámoslo, azucarado, más dulce también sería la palabra. Esto ya, ¿y qué pudo hacer? Con esto ya pudieron organizar y comenzaron a llevar los vinos a Gran Bretaña. Gustaron mucho y entonces ahí nació el vino de Oporto, que fue también por una cosa de la vida, por una guerra, por una necesidad que tenía Inglaterra de que le llevaran vinos, y como Francia, que estaba en guerra con él, no los podía llevar, entonces los tuvo que traer de Oporto. Oporto al comienzo no los puede llevar porque se le dañaban, le utilizaron la técnica que utilizaba este monasterio de Lamego, que era echarle más alcohol, más exactamente le echaron brandy, y ahí estos vinos tuvieron la posibilidad de conservar, de resistir diferentes temperaturas y resistir diferentes humedades, y eso permitió que para esa época, para el comercio necesitaban esas condiciones, permitió que se dieran, y así se pudo transportar ese vino a Inglaterra, y de ahí se hizo mundialmente famoso. Ahora hay que recordar que todos esos vinos son cultivados en el Valle del Duero, que está más o menos, bueno, al menos la parte que se llama los vinos, que recogen los vinos, está más o menos a 100 kilómetros de Oporto, que es una de las mentiras del nombre que habíamos dicho originalmente. Nova de Gaya, donde hacen el vino, donde lo permanece ahí, hay aproximadamente 80 bodegas, y esas bodegas utilizan pues naturalmente barriles de robles, que ellos entre otras cosas los llaman pipas. Hay unos vinos también en Oporto que llaman vinos vendimia, que son los mejores vinos. Vendimia son los que se colocan no en barriles, sino directamente en botellas, y son los mejores vinos, ¿no? La uva generalmente en Oporto ellos la recogen a finales de septiembre, o sea, en septiembre recogen la uva, y hay muchos productores de uva. Entonces lo que hacen es, aquí hay más o menos 40 variedades de uva, entonces ellos forman una especie de salpicón que llamo yo de vinos de uva, y que se unen todos para hacer el vino de Oporto. Ahora, las uvas se depositan en tanques y ahí luego se hace una fermentación. Los tanques son a veces de acero, y luego se procesa la fermentación, como habíamos dicho, se saca un mosto, que es el líquido, lo que llaman ellos el mosto, que es un líquido, que es una cosa semifermentada, y se lleva a una segunda cuba donde se añade el brandy, que es el alcohol, pues digámoslo así, se añade el brandy, o sea, el aguardiente de uva, y se convierte en un aguardiente de uva, y este interrumpe el proceso de fermentación. Al meter el brandy, recuerda, o el alcohol, este produce el proceso de fermentación, respetando en cierta forma la dulzura de la uva. ¿Y qué sucede entonces? Se maduran, y posteriormente de esto se maduran en barriles de roble, en las bodegas que no son las bodegas de Oporto, sino en las bodegas de Vilanova de Gaya, que hay aproximadamente, como estábamos diciendo, 80 bodegas en Vilanova de Gaya. Ahora, los vinos de Oporto son bebidos normalmente después de las comidas, no son aperitivos, son bebidos después de las comidas, repito, no son aperitivos, o sea, antes de las comidas, sino son después de las comidas. Son vinos de mucho alcohol, y todos los vinos son de la combinación de varios tipos de uva. Recuerde que el vino de Oporto es un vino fortificado, al cual se le añade alcohol, se le añade brandy,
lo que tiene, al echarle el brandy, lo que sucede es que al echarle el brandy, como estábamos diciendo, lo que sucede es que se detiene la fermentación y además le da una dulzura característica y además le da una mayor graduación de alcohol. Los vinos de Oporto pueden llegar a 20 a 22 grados. O sea, usted puede tomar un vino de Oporto y, mejor dicho, de pronto se emborracha rapidito, no hay que esté. Ahora, se producen en el valle. Ahora, viendo nuevamente esta figura, recuerda que los Oportos se caracterizan por su gran cantidad de alcohol, son vinos de intensidad grande a nivel aromático y son vinos bastante dulces, no son aperitivos, son después de comidas. Ahora, los vinos tintos, diferentes vinos tintos se producen, depende de la uva. Por ejemplo, ellos tienen vinos tintos Branco, Ros, Tamny y Ruby. Entonces, por ejemplo, el vino Branco se saca de estas uvas de aquí, de estas variedades de uvas que se encuentran aquí. Los vinos Ros, Tamny o Ruby se sacan de estas variedades de uvas que se encuentran aquí. Y se van, y entonces por ejemplo, los tamis hacen estas variedades, van haciendo estas variedades. Ahí van tamis de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y los rubis, hay rubis reserva, hay rubis LB, pues entre otros, ¿no? Eso de pronto puede ser de alguna de las diferentes bodegas que hay, ¿no? Porque recuerde que hay 80 bodegas en Vilanova de Gaia, ¿no? La otra cosa de los vinos que hay que tener, yo no soy experto en vino, o sea, de paso, me gusta de vez en cuando tomar vino, hombre, pero lo que quiero decir es que yo no soy experto en vino, simplemente hago la aclaración de lo que uno poco o nada sabe de vinos y lo que uno poco y nada va aprendiendo. Pero entonces los vinos se pueden, según su tipo de envejecimiento, los podemos clasificar en vinos que han sido madurados en botella, o sea, usted puede madurarlo en una botella, o sea, colocar el vino directamente dentro de la botella, y la botella la cierra. Entonces, ¿qué pasa? Al sellar la botella no hay contacto con el aire. O sea, no experimenta contacto con el aire, lo cual se conoce como, eso lo conocen ellos como maduración reductiva. Y hay vinos que se maduran no en botella, sino se maduran en barricas, generalmente barricas de roble, cuya permeabilidad, o sea, como hay un contacto, permite cierto contacto con el oxígeno, experimentando una maduración más oxidativa, que llaman ellos, más oxidativa. Dentro de estos vinos que estamos viendo, hay uno que es el vintage, que es considerado por muchos como la joya de la corona de los vinos de Oporto. Este vino lo consideran ellos la corona de los vinos de Oporto y es el único que se madura totalmente, bueno, por obligación, este vino se debe madurar en botella. Y se hace con unas uvas únicas, o sea, no hay como mezcla de uvas, sino con unas uvas únicas, y se embotella. Bueno, usted comienza, depende de lo que usted lo quiera embotellar, ahí lo puede embotellar 2 o 3 años después de la vendimia, y él va evolucionando gradualmente, y puede tener hasta 10 a 50 años la botella. O sea, usted puede tener el vino muchos años, y se caracteriza que son vinos de Oporto, que son con alcohol, permiten que se conserven mucho tiempo. Entonces el encanto de ese vino reside en el hecho de ser atractivo prácticamente en todas las fases de la vida de la botella. O sea, si usted lo quiere destapar a los 2 años está bien, a los 3 años está bien, tiene un muy buen vino. En los primeros 5 años mantiene la intensidad prácticamente de rubí, de los colores originales. En los primeros 5 años, este vintage que estamos hablando nosotros. Después de más tiempo, por ejemplo de 10 años, ya comienza a haber un poquito de sedimento en la botella, puede ser, y desarrollan unos tonos relativamente un poquito rojo granate, y alcanza, son muy exquisitos. Lo que pasa es que ahí queda con un poquito de sedimento, ¿no? Y a medida que el vino se produce más su madurez, el color evoluciona hasta tonos de ámbar rico, de un ámbar, o sea, un ámbar sólido, digámoslo así. Un grado de sedimentación un poquito más pesado, entonces usted lo prueba en la boca y lo ve más pesado, lo siente más pesado. Aquí están las diferentes uvas que se producen, que se pueden utilizar para cada uno de estos vinos que estábamos mostrando ahora, ¿no? Por el mismo alcohol que tienen estos vinos, se pueden disfrutar a diferentes temperaturas. Lo mejor para el vino es que esté en un lugar fresco, independiente de que pueda aguantar temperaturas más altas, debe dejarse en un lugar fresco, y la botella no se debe dejar parada. Lo aconsejable es dejar siempre la botella acostada. Así es, los vinos duran relativamente mucho más tiempo. Bueno, así nos estamos despidiendo de los vinos de Oporto, sin ser especialistas de vinos de Oporto. Mañana desde cualquier lugar. Bueno, antes de eso quería decir una cosa. De pronto en la carrera alguien me decía que debíamos saber algo de anatomía, porque resulta que las papilas degustativas de las personas están en la punta de la lengua para algunos vinos, en otras están en la mitad de la lengua y otras están en la parte de atrás de la lengua, y estas llegan y comunican al hipotálamo, que es la que nos da la sensación, ciertas sensaciones no solamente visuales, sino también sensaciones gustativas. Entonces alguien
alguien me decía que uno para saber mucho de vino debe también saber algo de anatomía. Quería decir este comentario, bueno, simplemente a nivel de comentario. Hoy nos estamos despidiendo de los vinos de Oporto, hoy desde los vinos de Oporto, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chao.